hagamos al ser humano a nuestra imagen. Entonces, Dios se inclinó hacia la tierra y formó al hombre del polvo. Sopló sobre él el aliento de vida, y la arcilla despertó. Adán abrió sus ojos en el Edén, un lugar donde el hombre caminaba junto a Dios, donde creador y creación vivían en perfecta armonía. Pero el corazón de Adán sintió la soledad, y el Señor tomó de su propio costado y formó a la mujer. Así, nacieron dos cuerpos con una sola alma. Juntos caminaron por el Edén, desnudos y sin temor, rodeados de paz absoluta. Sin embargo, en el borde del paraíso, algo oscuro observaba en silencio. Adán y Eva vivían en perfecta comunión con Dios, pero ese vínculo sagrado estaba a punto de romperse. La serpiente era astuta y ardía de odio contra el Creador. Susurró mentiras y enredó su engaño en sus corazones. Envenenó la palabra divina y Eva escuchó. Sus dedos tomaron el fruto prohibido. Fue un acto de rebelión, un intento violento de alcanzar el trono. Adán comió junto a ella y la creación misma se estremeció. Sus ojos se abrieron, la vergüenza cayó sobre ellos como hielo y huyeron de aquel que antes caminaba a su lado. Con el corazón desgarrado, Dios clamó: ¿Dónde están? Era un llamado de amor y reconciliación. Pero la maldición descendió y las puertas del Edén se cerraron para siempre. Aún así, entre las ruinas brilló una promesa. Un día, un hijo de Eva se levantaría para aplastar la cabeza de la serpiente y restaurar el paraíso. Hasta entonces, el pecado gobernaría el corazón humano como una bestia implacable. Eva dio a luz a dos hijos, Caín y Abel. Uno trabajaba la tierra, el otro cuidaba el rebaño. Ambos ofrecieron sacrificios al Señor. El de Abel fue recibido con fuego y bendición, pero el de Caín encontró silencio. Una furia ardiente nació en su interior, y al no poder herir a Dios, descargó su violencia sobre su hermano. Por primera vez, la tierra bebió sangre. Caín fue condenado a vagar, marcado por su crimen. El pecado lo consumió por completo, y a través de él comenzaría a consumir al mundo. El mal se extendió como una enfermedad. Pero un hombre aún caminaba con Dios. Su nombre era Noé. El mundo estaba corrompido, la violencia ahogaba la tierra, y el Espíritu de Dios lloraba. Pero Noé halló gracia ante el Creador. Entonces el Señor habló de juicio, de aguas que limpiarían la corrupción, y le dio una orden. Construir un arca. Mientras el mundo se burlaba, una nave de misericordia se levantaba. Cuando estuvo terminada, los animales llegaron de dos en dos, y Noé entró con su familia. El viento rugió, la puerta se selló, y los cielos se abrieron. Pero dentro del arca había salvación. 40 días y 40 noches pasaron. Las aguas cubrieron las montañas, y el aliento de Dios volvió a moverse sobre la tierra. Finalmente, las aguas retrocedieron,
El arca reposó en los montes y la tormenta terminó. La tierra renació. Un pacto fue renovado y un arco iris coronó las nubes como símbolo eterno de promesa. Sin embargo, incluso en un mundo limpio, el pecado persistía, y en una tierra lejana, Dios preparaba un nuevo comienzo. Un hombre llamado Abraham escucharía su voz. Sal de tu tierra, deja tu hogar, camina hacia lo desconocido, y yo te convertiré en una nación. Era un llamado al destino. Abraham fijó su mirada en Canaán, confiando en una promesa invisible. Pero el horizonte se oscureció, el hambre azotó la tierra, y sus ojos se volvieron hacia Egipto, un reino de tentación, peligro y compromiso, donde la promesa de Dios enfrentaría su primera prueba. Dios había prometido a Abraham y a Sarai una descendencia, pero el tiempo pasaba y ningún hijo llegaba. La promesa comenzó a perseguir a Sarai. Su vientre permanecía estéril y el temor crecía dentro de ella. De esa angustia nació un plan. Entregó a su sierva Agar en los brazos de Abraham. Agar concibió y así comenzó un conflicto de corazones heridos. Sarai se sintió humillada en su propio hogar. Abraham se refugió en el silencio y la cobardía. Y Agar quedó atrapada entre dos almas sangrantes. La casa se convirtió en un campo de guerra. Acusaciones, veneno, violencia, destrucción. Agar huyó hacia el desierto, quebrantada, desesperada y sola. Pero el Señor la vio. Le recordó que su vida tenía valor. Agar regresó, llevando también una promesa. Ismael nació y fue recibido en la casa de Abraham. Su vida sería al mismo tiempo bendición y conflicto. Pero Dios no abandonó su pacto. El verdadero heredero aún estaba por venir.
Un día, 3 viajeros cruzaron el desierto hasta el campamento de Abraham. Había algo distinto en ellos. Abraham supo que no eran hombres comunes. Reconociendo la presencia del Señor, los sirvió, y el Creador, sentado a su mesa, pronunció una promesa. Para este mismo tiempo el próximo año, Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba desde lejos, y una risa incrédula escapó de sus labios. ¿Cómo podría en su vejez dar a luz? Pero el Señor miró su fe temblorosa y preguntó: ¿hay algo imposible para mí? El vientre de Sara despertó. Pasaron los meses, y la promesa largamente esperada se cumplió. Nació Isaac, pero la obra del Señor no había terminado. Más allá de las colinas, la maldad se elevaba como humo oscuro, y el Dios que había llegado con ternura, pronto descendería con fuego sobre la ciudad de Sodoma. El Señor reveló sus planes a Abraham. El juicio se acercaba. La ciudad estaba llena de corrupción y sangre, pero Abraham avanzó con valentía, atreviéndose a apelar al corazón de Dios. ¿Destruirás al inocente junto con el culpable? Su voz temblaba de desesperación. El Señor respondió: ¿rescataría a cualquier justo que se encontrara allí? El pensamiento de Abraham corrió hacia Lot, su sobrino, y la familia atrapada dentro de aquellas murallas. Abraham suplicó, negoció, insistió, y Dios escuchó. El juez de toda la creación inclinó su trono ante el ruego de un hombre tembloroso. Entonces envió a sus ángeles guerreros a buscar vidas dignas de ser salvadas. Y el Señor desapareció en medio de la tormenta que se acercaba. La oscuridad cubrió Sodoma. El trueno retumbó como tambores de guerra. El fuego estaba por caer. Y una pregunta permanecía en el aire: ¿sobreviviría la sangre de Abraham al infierno que venía? 2 ángeles descendieron sobre Sodoma al caer el crepúsculo, una ciudad que se asfixiaba en su propia corrupción. Lot los vio y corrió hacia ellos, arrastrándolos dentro de su casa mientras los depredadores rondaban los callejones. Pero una horda de hombres depravados rodeó la vivienda como langostas. Arañaban las paredes, sus voces destilaban veneno y sus ojos ardían con un hambre monstruosa. Querían violar, querían destruir. Entonces los ángeles detonaron una luz cegadora que dejó a todos los hombres sin vista, obligándolos a retroceder temblando hacia las sombras. Y la voz del cielo tronó como un relámpago: corran, no miren atrás. Los ángeles sacaron a Lot y a su familia por las puertas de la ciudad, llevándolos hacia el amanecer rojo sangre rumbo a las montañas antes de que el infierno se desatara. El cielo se abrió, fuego cayó desde lo alto, azufre fundido devoró todo. Las ciudades quedaron reducidas a cenizas en segundos, el valle sepultado bajo un manto de muerte. La esposa de Lot giró el cuello para una última mirada, y su cuerpo se detuvo a medio paso, cristalizándose en la misma destrucción que no pudo resistir. Lot huyó hacia las montañas con sus hijas. Se refugiaron en lo profundo de una cueva, quebrados y solos. Allí, en la oscuridad sofocante, nació un plan torcido, un acto que maldeciría generaciones mucho después de que Sodoma quedara reducida a polvo. Sodoma fue consumida hasta las cenizas. Lot vagó como un hombre destrozado, con la garganta aún llena de humo y los gritos de los condenados resonando en su mente. Se derrumbó en una cueva con sus 2 hijas, aislado de la civilización, aislado incluso de Dios. El terror susurró veneno en la oscuridad absoluta. Se convencieron de que la humanidad había desaparecido, de que la esperanza había ardido con las ciudades. Entonces la locura se apoderó de ellas. Creyeron que era su deber preservar la vida humana. El vino corrió como sangre, y durante 2 noches marcadas por la vergüenza, las hijas cruzaron los límites de la naturaleza,
creyendo que podían restaurar su linaje mediante una abominación destinada a pudrirse a través de la historia. De aquella pesadilla nacieron dos hijos, Moab y Ben-Amí, naciones concebidas en la desesperación, forjadas en el vientre del trauma, marcadas por la herida de un pecado que debió morir en aquella cueva. Lot escapó del infierno exterior, pero las llamas lo devoraron por dentro. Abraham llegó a Gerar, pero un viejo demonio volvió a perseguirlo. La misma cobardía que lo contaminó en Egipto regresó. Para salvar su propia vida, repitió la mentira. Dijo que Sara era su hermana. La entregó al rey Abimelech, y por segunda vez, el hombre destinado a bendecir al mundo se convirtió en la herida misma. Abimelech la tomó sin saber la verdad, pero Dios invadió su sueño como un cuchillo. Devuélvela. Ella pertenece a un profeta. El rey despertó empapado de sudor frío. Abraham quedó en vergüenza, y aún así, Dios no permitió que la promesa muriera. Sara fue rescatada intacta. La misericordia envolvió la traición. Pero la calma ya comenzaba a resquebrajarse. Otra tormenta se levantaba, esta vez dentro de la propia tienda de Abraham. 2 hijos, 2 madres, pero una sola herencia. El niño Isaac creció y prosperó. Todas las miradas en el campamento lo seguían. Era amado, atesorado más allá de toda medida. Pero Ismael lo miraba con desprecio, con veneno en sus ojos. Sara vio ese odio y desterró a Ismael y a su madre Agar. Una vez más, Agar y su hijo fueron arrojados al desierto. El sol subía alto y el calor asfixiaba. El odre de agua se vació. Agar no pudo soportar ver a su hijo dar su último aliento. Lo dejó bajo un arbusto seco y se alejó tambaleándose, cayendo sobre la arena. Su llanto atravesó el cielo. Dios escuchó su clamor. Ismael no moriría allí. Se convertiría en un guerrero forjado por el sufrimiento, un cazador cuyas flechas nunca fallarían. Y en cuanto al precioso Isaac, una pesadilla lo esperaba en una montaña. Pronto, el hijo de la promesa sería extendido sobre la piedra, con el cuchillo de su padre temblando sobre su corazón. Isaac era el hijo del milagro, el hijo que Abraham esperó toda su vida, su legado, su amado. Entonces Dios habló: ofréceme a Isaac. El mandato rompió el corazón de Abraham, pero obedeció. En la montaña, Isaac notó la leña y el fuego, pero no había sacrificio. ¿Dónde está el cordero?, preguntó con inocencia. La voz de Abraham tembló: Dios proveerá. Abraham construyó un altar, acomodó la leña, ató a su hijo y levantó el cuchillo. Entonces el cielo lo detuvo. Abraham había pasado la prueba. Un carnero apareció, como vida entregada en lugar de Isaac. Abraham llamó a aquel lugar: el Señor proveerá. Esta historia resonó hacia el futuro. Otro padre, otro hijo y otro sacrificio. Abraham envejeció y la promesa ahora descansaba sobre Isaac. Necesitaba una esposa que continuara ese llamado. Por eso envió a su siervo en un largo viaje para encontrarle una esposa. En un pozo, fuera de la ciudad, el siervo oró por una señal, una mujer que viera la necesidad y actuara. Rebeca llegó, vio al extranjero, le ofreció agua y luego sacó más para todos sus camellos. El siervo observó asombrado. Dios había respondido antes de que terminara de orar. Rebeca lo recibió, escuchó la historia, y cuando le pidieron dejarlo todo para casarse con un hombre que nunca había visto, respondió con valentía. Isaac la recibió, y ella se convirtió en la matriarca de la promesa. Pero la paz no duró. Pronto 2 hijos lucharían dentro de un mismo vientre, y su conflicto dividiría naciones.
Isaac y Rebeca esperaron durante años para tener un hijo. Entonces Rebeca concibió, y una guerra se desató en su vientre. 2 hijos chocaban dentro de ella, luchando por un futuro que aún no había llegado. Ella buscó al Señor, y su respuesta sacudió su corazón. 2 naciones hay dentro de ti, y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el día, Esaú salió primero. Era rojizo, salvaje, indomable. Jacob vino después, con la mano aferrada al talón de su hermano, como si se negara a quedarse atrás. Sus diferencias se agudizaron con el tiempo. Esaú vivía para la caza. Era feroz, fuerte y brutal. Jacob permanecía cerca de las tiendas, silencioso, observador y calculador. Pero una comida lo cambió todo. Esaú regresó a casa agotado y hambriento. Jacob vio el momento, vio la debilidad, vio la oportunidad de ganar algo de su hermano. «Véndeme tu primogenitura», dijo Jacob. Esaú la entregó por un plato de guiso, cambiando su futuro por un deseo momentáneo. Y Jacob, el callado, el ambicioso, comenzó su ascenso. Isaac era ya anciano, sus ojos estaban apagados y sus días contados. Llamó a Esaú, el primogénito, para que preparara una última comida y recibiera la bendición del padre. Pero Jacob fue astuto. Se disfrazó como su hermano y entró en la tienda de su padre. La bendición fue pronunciada. Jacob recibió el favor, el dominio y la promesa transmitida desde Abraham. Cuando Esaú regresó y comprendió lo sucedido, ya era demasiado tarde. La bendición no podía retirarse. Su dolor se endureció en un juramento: mataría a su hermano. Así Jacob huyó, un fugitivo con un futuro robado. La noche se extendía en el horizonte, y en esa oscuridad, Dios lo encontraría con un sueño que lo cambiaría todo. Jacob huyó al desierto, solo, sin tiendas ni compañía, con una piedra como almohada, y el frío del desierto respirando a su alrededor. El sueño llegó, y el cielo se abrió. Una escalera se elevó desde la tierra hasta el corazón del cielo. Ángeles subían y bajaban por sus resplandecientes peldaños. Sobre ella estaba el Señor, y su voz retumbó en la noche. La promesa permanece. La tierra es tuya. Tus descendientes cubrirán la tierra. Yo estoy contigo. No te abandonaré. Jacob despertó temblando, y dedicó su vida a aquel que lo había encontrado en la oscuridad, y le mostró un futuro que no merecía. Jacob continuó su vida, y halló refugio en la tierra de sus parientes. Allí se enamoró de Raquel, la hija menor de Labán. Trabajó 7 años para casarse con ella, y le parecieron solo 7 días por el amor que sentía. Pero en la noche de bodas, el engañador fue engañado. Al despertar era Lea, la hermana mayor, quien estaba a su lado. Jacob trabajó aún más para casarse con Raquel, y su hogar se convirtió en una tormenta de rivalidad, esposas, hijos y siervos compitiendo entre sí. En medio del caos estaba Jacob, tambaleándose entre conflictos. Sin embargo, la bendición de Dios continuaba. Con el tiempo, Jacob se sintió asfixiado. Labán se aprovechaba de él, y ya no podía soportarlo. Reunió a sus esposas, hijos y todo lo que había ganado. Sin despedidas ni explicaciones, huyó por miedo. Labán lo persiguió durante 7 días, acercándose como una tormenta. Pero Dios intervino, se apareció a Labán en un sueño, y le advirtió que no tocara a Jacob. Ambos hicieron paz y se separaron. Aún así, Jacob no estaba a salvo. En las colinas lo esperaba otro desafío. Esaú venía por venganza. Todas sus mentiras finalmente lo habían alcanzado. Jacob oró por misericordia, sin saber que Dios mismo descendía para confrontarlo. Un hombre lo atacó en la oscuridad, y lo derribó al polvo. Jacob luchó, y ambos combatieron hasta el amanecer. Sangre, arena y sudor, ninguno cedía. Con el paso de las horas, Jacob comprendió, estaba luchando con Dios. El Señor tocó su cadera y la dislocó, pero Jacob se aferró a él y dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. Entonces Dios le dio un nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios y prevalece.
Y así, el fugitivo se convirtió en un hombre transformado, marcado para siempre por el encuentro que cambió su destino. Diná, hija de Jacob, era joven, confiada e inocente. Un día sufrió una grave injusticia por parte de Siquem, príncipe de la ciudad. Regresó a su hogar profundamente herida y llena de vergüenza. Cuando sus hermanos se enteraron, la indignación los consumió. Siquem deseaba casarse con Diná y formar una alianza con la familia de Jacob, pero Simeón y Leví ya habían decidido actuar. 3 días después, cuando los hombres de la ciudad estaban debilitados, los hermanos entraron y tomaron control del lugar. La ciudad quedó devastada y el conflicto dejó consecuencias profundas. Jacob se llenó de temor porque, aunque sus hijos habían defendido el honor familiar, también habían puesto en peligro a toda la casa. Entonces, la voz de Dios habló en medio del caos: regresen a Betel, al lugar de refugio, al camino de esperanza. José tenía 17 años, era brillante y lleno de vida. Jacob lo amaba de manera especial y le regaló una túnica de muchos colores. José la llevaba con orgullo. Además, tuvo sueños en los que veía a sus hermanos inclinándose ante él y los contaba con entusiasmo. Esto despertó celos en sus hermanos y su resentimiento creció. Un día lo capturaron, le quitaron su túnica y lo arrojaron a un pozo. Más tarde lo sacaron, pero no para liberarlo, sino para venderlo y enviarlo a Egipto. José fue llevado lejos, atado y solo, hacia un destino desconocido. Lo único que le quedaban eran sus sueños y el Dios que se los había dado. Judá, hijo de Jacob, se apartó de su familia y vivió lejos del camino de Dios. Se casó con una mujer cananea. Su vida estuvo marcada por pérdidas y errores. Tamar, su nuera, había quedado viuda 2 veces y se sintió abandonada. Pero Tamar decidió luchar por su futuro. Mediante una acción audaz, logró que se cumpliera su derecho dentro de la familia. Cuando Judá comprendió la situación, reconoció su error y se arrepintió. De aquella historia difícil nacieron gemelos, y de esa línea familiar surgirían generaciones importantes. De allí vendría el rey David, y mucho tiempo después, Jesús, el Salvador. Así quedó demostrado que ni el error, ni la vergüenza, ni las caídas pueden impedir los planes de Dios. José llegó a Egipto como esclavo. Era una tierra llena de riqueza y poder. Sin embargo, José se mantuvo fiel a Dios y trabajó con excelencia. Potifar lo notó y le confió toda su casa. José prosperó gracias a su integridad y dedicación. Pero la esposa de Potifar intentó seducirlo repetidamente. José se negó porque no quería traicionar la confianza ni fallarle a Dios. Molesta por el rechazo, ella lo acusó falsamente. Como resultado, José fue encarcelado. Aún así,
La prisión no pudo apagar lo que Dios había puesto en su corazón. Allí comenzaría el camino hacia su propósito. En la cárcel, 2 funcionarios del faraón tuvieron sueños que no podían entender. José, con la ayuda de Dios, interpretó sus significados. Uno sería restaurado a su puesto y el otro no sobreviviría a su juicio. José pidió ser recordado, pero fue olvidado durante años. Sin embargo, Dios no lo había olvidado. Un día, el faraón tuvo sueños inquietantes sobre vacas débiles y cosechas arruinadas. Nadie pudo explicarlos. Entonces recordaron a José. Fue sacado de la prisión y llevado ante el faraón. José explicó que Dios anunciaba 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de escasez. Recomendó almacenar alimento para el futuro. El faraón reconoció su sabiduría y lo nombró gobernador de Egipto. José recibió autoridad, honor y responsabilidad. Y cuando la escasez llegó a muchas tierras, pueblos enteros acudieron a Egipto en busca de alimento. Nadie imaginaba que el hombre que salvaba naciones era el mismo joven que una vez fue vendido por sus propios hermanos. El hambre estranguló a Canaán. Los hijos de Jacob viajaron a Egipto por grano, sin saber que el gobernante egipcio era el hermano que habían enterrado en su pasado. José los reconoció de inmediato. Cuando se inclinaron ante él, el sueño de su infancia se cumplía en tiempo real. Pero no les dijo nada. En cambio, los puso a prueba. Arrestó a Simeón, exigió que trajeran a Benjamín y luego observó cómo se retorcían en la incertidumbre. Cuando regresaron con Benjamín, el pecho de José se apretó, pero los presionó aún más. Incriminó a Benjamín, escondió su copa de plata en la bolsa del joven y lo acusó de robo. «Se quedará aquí como mi esclavo», declaró José. Los hermanos quedaron destrozados. Judá, el mismo que había vendido a José, dio un paso al frente. Suplicó ocupar el lugar de Benjamín. Fue entonces cuando José lo vio, un verdadero arrepentimiento, un cambio real de corazón. Los hermanos habían pasado la prueba, pero ¿tendría José el valor de rebelarse? José no pudo contenerse más, despejó la sala y lloró delante de sus hermanos. «Yo soy José», declaró, con lágrimas corriendo por su rostro. Sus hermanos palidecieron, el terror paralizó sus cuerpos, pero en lugar de venganza, José mostró misericordia. Lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo transformó para bien. Abrazó a sus hermanos, el perdón se derramó como un torrente. Mandó a buscar a Jacob, el quebrantado y afligido Jacob, quien creía muerto a su hijo favorito. Cuando la noticia llegó, el anciano volvió a la vida. 70 personas de la casa de Jacob se trasladaron a Egipto. Eran una familia fracturada, que volvió a ser restaurada. Pero Egipto no era el final. La tierra que los salvó, un día los esclavizaría. Un capítulo más oscuro los esperaba, uno que exigiría un libertador, como el mundo nunca había visto. Egipto olvidó a José. Los hebreos siguieron multiplicándose. El faraón se volvió paranoico. El miedo se convirtió en violencia, y la violencia en asesinato masivo. Comenzó la esclavitud. Los niños varones eran arrojados al Nilo, un pueblo aplastado bajo la bota de un tirano. Pero una madre se negó a rendirse. Escondió a su hijo de los egipcios, y luego tejió una canasta, y lo puso sobre el agua, orando por un milagro. La corriente lo llevó directamente hasta la hija del faraón. Ella lo sacó, lo oyó llorar, y lo adoptó como suyo. Le puso por nombre Moisés. Un bebé hebreo criado en el palacio construido para destruirlo, protegido por el poder de Egipto, formado para una misión que nadie vio venir. El libertador creció en la casa del enemigo. La Biblia no es solo un libro, es un arma, forjada, disparada y templada en sangre. Está viva con el mismo aliento de Dios. La Escritura es más afilada que una espada de 2 filos. Divide el alma y el espíritu, hueso y médula, y abre nuestros corazones a la verdad de Dios. La Biblia ha hablado a profetas en cuevas, a reyes en palacios, a prisioneros en cadenas y a guerreros en el exilio. Y ahora te habla a ti. Te pido que hagas más que solo escuchar. Te pido que abras tu corazón, que rindas tu vida para oír la palabra de Dios. Deja que la historia de Jesús queme cada mentira que hayas creído. Deja que reconstruya las ruinas de tu vida. Deja que levante lo que parecía muerto. Esto es mucho más que un estudio bíblico. Es una batalla por tu eternidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis,
cada palabra, cada batalla, cada libro y cada promesa cobra vida con poder cinematográfico y verdad fiel. Así que la pregunta es, ¿estás listo para ser cambiado por el poder de la palabra de Dios? ¿Para ser transformado desde adentro hacia afuera? ¿Estás listo para escuchar su voz?